continúa la amenaza terrorista en el suroccidente colombiano, en este caso particular en el departamento del Cauca, donde en las últimas horas se han registrado nuevas alteraciones al orden público en medio del clamor de la gente y de la petición para que cesen los ataques. Richard Vidal está allá en el Cauca. Juan Diego, compañeros, en los municipios de Cajibío y Popayán las comunidades se manifestaron en memoria de las 20 víctimas mortales de los hechos de la vía panamericana. En la Ciudad Blanca, las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas también hicieron recorridos por las principales calles para rechazar la violencia y hacer un clamor por la paz. Sin embargo, horas después de estos clamores, grupos armados instalaron 3 cargas explosivas en el puente de Villarrica, al norte de la región caucana. Y pues a pesar de que las autoridades lograron intervenir y controlar esta situación y destruir esos explosivos, hombres armados interceptaron cerca de esta zona un vehículo, hicieron descender al conductor, le instalaron cargas y procedieron a volar este vehículo en la vía panamericana. Y como si fuera poco, la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC intentó perpetrar un ataque en el corregimiento del Plateado con 20 kilogramos de pentolita en esta región del sur del departamento. La situación de violencia es tan grave en la región caucana que el sumo pontífice, el Papa León XIV, se pronunció y le envió este mensaje a los colombianos y a los caucanos. Con dolor y preocupación he tenido noticia de la trágica situación de violencia que aflige la región suroeste de Colombia, que ha causado graves pérdidas de vidas humanas. Expreso mi cercanía en la oración a las víctimas y a sus familiares y exhorto a todos a rechazar cualquier forma de violencia y optar decididamente por el camino de la paz. 12:22 de la tarde, y el comandante del ejército, a propósito, reveló nueva información relacionada con el atentado brutal ocurrido el pasado sábado y dijo que se descarta, José David, pues algún tipo de vínculo con sectores políticos detrás de esta acción brutal. Sí, señor Juan Diego, Vanessa, buenas tardes. Pues mire, quiero iniciar con esta imagen, Juan Diego, porque esto es la vía panamericana a esta hora. Acaban de llegar por lo menos 8 vehículos blindados del Ejército Nacional e inició el despliegue militar por parte de las fuerzas militares y de policía. Vehículos blindados que participaron también, recordemos, en la Operación Perseo, y drones no tripulados o aeronaves no tripuladas de la Fuerza Aeroespacial a esta hora en la vía panamericana. Esa es la imagen en este momento, Juan Diego. Ya en cuanto... Sí, señor, ¿me decía? Adelante, también. Listo. En cuanto a lo que dijo el comandante del Ejército Nacional, hablamos con el general Roger Gómez aquí en primicia en el noticiero del mediodía. Reveló nuevos detalles y quiero contarles sobre los explosivos, Juan Diego, porque muchos han hablado de los explosivos, que de dónde venían, que de dónde salió, que si era una carga fuerte. Pues esto dijo el comandante del Ejército Nacional y también confirmó, como lo anticipamos aquí en el noticiero del mediodía, que el plan era emboscar al ejército. Y pues en esa presencia que estaban haciendo, donde hacían que los vehículos bajaran de velocidad, pues se activa esa carga y por eso la cantidad de población civil. Ahí hay una investigación que es científica, técnica, con personal especializado en explosivos que nos pueden determinar a nosotros el tipo de explosivo, la forma de activación, el método de activación, etc. Esa carga explosiva, la cantidad de explosivo que se utiliza, ya nos lo han hecho en otros atentados terroristas, básicamente está dirigida a los vehículos blindados. La cantidad de daño, el impacto tan grande que causan en la población civil es precisamente porque están utilizando un explosivo de altísimo poder. Recordemos que fue un hueco bastante grande, Juan Diego. Enorme, el hueco en la vía gigante. panamericana. Pero de además, hecho, se investiga si esos explosivos fueron puestos debajo de lo que se conoce como un canal. Ustedes saben, en las vías generalmente hay canales. Sí. Es como un caño, por decirlo así. Se investiga si fue... como el desagüe, ¿no? Sí, que todas las carreteras, se investiga si ahí guardaron los explosivos o si fue activado por control remoto. Todo esto está bajo investigación todavía. Pero en cuanto a los sectores políticos, esto dijo el comandante del Ejército Nacional. Por parte de agencias de inteligencia de ejército, no tenemos ninguna información por parte de ningún partido político, de los que están en la contienda política, que estén coordinando o articulando este tipo de acciones criminales. Nosotros estamos enfocados en combatir las estructuras criminales. Ya las intenciones de esos bandidos las desconocemos, qué es lo que calculan en sus cuentas criminales, pero no tengo información por parte de ninguna organización política
que esté o que, digamos, participe de alguna manera en los atentados terroristas. 12:25 minutos de la tarde. Y, bueno, ¿usted ya tiene claro el tema de las pensiones? Pues más o menos, porque todo el tiempo le van cambiando a uno la información, pero lo que sí tengo claro es que hay muchas dudas sobre el traslado que pretende hacer el gobierno de billones, no son millones, son billones de pesos de los fondos privados a Colpensiones. No sé en este momento si lo van a poder hacer o no, Luisa, porque el Consejo de Estado lo ha frenado, pero el gobierno, por supuesto, lo insiste. Pues hagamos un contexto muy rápido, Vanessa y Juan Diego, porque efectivamente antes de la decisión que tomó ayer el Consejo de Estado, lo que decía Colpensiones y esperaba era recibir 25 billones de pesos de más o menos 125.000 personas que aprovecharon para pasarse de uno de los 4 fondos privados a Colpensiones. Lo que dijo ayer entonces el Consejo de Estado es no, solo van a trasladar 5 billones de pesos, más o menos 25.000 personas que en este momento ya están recibiendo una pensión por parte de Colpensiones y que también aprovecharon para pasarse antes de los 10 años de recibir la pensión. Estuvimos recibiendo varias preguntas por redes sociales, por nuestros oyentes, línea abierta, y esta fue una de las preguntas que nos hicieron llegar. Yo tengo mis ahorros pensionales en un fondo privado, pero hasta que yo no cumpla los requisitos de ley, que son edad y número de semanas, no me hacen efectivo un bono pensional. Entonces ahí sí difiero con el señor del Ministerio de Trabajo. ¿Por qué pelean por ese dinero? Bueno. Pues ante esa pregunta de por qué pelean por ese dinero, Juan Diego, le queremos explicar a los oyentes rápidamente por qué ellos necesitan, como lo están viendo en nuestra pantalla, quienes nos siguen en YouTube, el pago de las pensiones. Necesitan dinero líquida en este momento para pagarles. Colpensiones, el gobierno. Colpensiones. Y también necesitan pagarles a otras personas que en los próximos años se van a pensionar. Esas son las 2 razones por las cuales están necesitando esa plata hoy. Hay otras preguntas que nos hacen llegar a través de redes sociales. Vamos a proyectarlas también en pantalla. Si me trasladé, pero aún no me pensiono, ¿esto me afecta? Pues mire, efectivamente lo que nos dicen varios expertos es que no habría nuevos rendimientos en los fondos privados, porque esa plata entonces va a los fondos públicos. ¿Esto qué significa? Que pues en este caso pues le podría afectar si no hay nuevos rendimientos. ¿Qué pasa también? Que con estos dineros van a financiar el gasto actual. ¿Eso qué significa? Que esas personas que se trasladaron pero aún no tienen pensión, pues no siguen teniendo una rentabilidad por esos ahorros que hicieron. Pero sin duda, la buena noticia para ellos es que si están en Colpensiones es porque les va mejor. Su mesada mensual cuando se pensionen va a ser mucho mejor así se hubieran quedado en un fondo privado. Y una última pregunta que nos hicieron llegar a través de redes sociales. ¿Es viable transferir esos fondos? Soy un joven aportante, ¿me quedaré sin pensión? Una pregunta complicada, ¿no, Juan Diego? Porque, a ver, es viable, efectivamente, le pueden dar la plata a los fondos privados a Colpensiones en efectivo o en algo que se llama TES, ¿eso qué es? Deuda pública. Pero mire, habría pérdidas por desvalorización. ¿Esto qué significa? Como le están dando esa plata a al fondo público, pues ya se pierde el rendimiento y esa plata que ellos hubieran podido seguirla rentando, pues ya no va a tener una valorización. Asimismo, entre menos ahorro haya, como ya no van a ahorrar los fondos privados, pues va a haber una presión fiscal mañana. Y si se quedara sin una pensión, pues tendríamos que analizar a fondo ese caso puntual, pero lo que sí es que esos portafolios de personas como este oyente que nos pregunta, pues pueden tener pérdidas porque deben vender los activos rápido y eso baja su precio. Vamos a escuchar rápidamente la respuesta que nos dio Andrés Velasco, el presidente de Asofondos, frente a este asunto. Sino porque afecta el sueño de millones de colombianos de poderse pensionar en el futuro. Hay que entender una cosa, señores colombianos y colombianas. La única forma de tener un sistema pensional sostenible es creándolo alrededor del ahorro. Bueno, pues ahí está. Bueno, pero también estuvimos hablando sobre las muchas, en medio de todo este contexto, ¿no? De las muchas dudas. Uno de los ejes centrales del Consejo de Ministros fue ese, de las pensiones, donde además oímos al presidente decir un montón de cosas y en qué quedó finalmente ese berenjenal.
Por supuesto, Laura Saavedra. Vanessa y Juan Diego, que el tema de las pensiones fue el primero que el presidente Gustavo Petro puso sobre la mesa en este nuevo Consejo de Ministros que presentó sobre los logros de su gobierno. Pues después de la decisión del Consejo de Estado suspender este decreto sobre el traslado de 25 billones de pesos a Colpensiones, el presidente Gustavo Petro lanzó críticas al sistema financiero. Señaló que el Consejo de Estado está vetando el traslado de los ahorros de los colombianos y con esto le dio paso a un nuevo llamado a una Asamblea Nacional Constituyente en el país e invitó a todos los colombianos a la movilización nacional del próximo 1 de mayo en defensa del derecho de la pensión, que va a presidir desde Medellín, como lo confirmó anoche en este Consejo de Ministros por primera vez en esta movilización nacional, con este tema central por la defensa de la pensión de todos los colombianos. Con este tema, Vanessa y Juan también le dio apertura a la crisis del sistema de salud colombiano y todo lo que está pasando, y es que a pesar de que en otro Consejo de Ministros el mismo presidente había anunciado que quería liquidar a las EPS que estén en quiebra, ahora cambió de decisión y busca retirarles las licencias para mantener la responsabilidad de los propietarios. Escuchemos cómo lo dijo. Exactamente. Pero si se liquidan, no le pagan las deudas que tienen al sistema hospitalario y clínico del país. No tienen con qué pagar. Proveedores, porque no, la liquidación resulta que es una deuda. Exactamente. Entonces, por eso he propuesto quitar las licencias. Porque al quitar las licencias, según las normas, A pesar de que esto fue un Consejo de Ministros con los logros del gobierno, se dedicaron a hablar sobre esta crisis del sistema de salud colombiano y el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo ratificó los problemas que hay. Reportó hallazgos que evidencian pagos irregulares con medicamentos y servicios, además que identificaron más de 300.000 registros asociados a personas fallecidas. Sin embargo, el mismo ministro aseguró que el actual gobierno ha realizado la mayor inversión en salud de todos los gobiernos pasados, pues el presupuesto del sector pasó de 41.40 billones en 2019 a 73.51 billones de pesos proyectados a este 2026. Y mientras tanto, Laura, pues sufren los pacientes, sobre todo los de la nueva EPS. Uy, no, pero es que eso del ¿escuchó lo del Instituto de Cancerológico? Sí, y hay que explicarle, digamos, a los oyentes que están por fuera de Bogotá que el Instituto Nacional de Cancerología atiende pacientes de los estratos más bajos. Claro. Realmente, pues de todo, es un gran centro médico, pero sobre todo pacientes de estrato bajo, y lo que anunciaron ellos es que no pueden seguir atendiendo que se suspendan los afiliados de tratamientos EPS. para los enfermos de cáncer. De cáncer, Juan, es que eso es una locura. Una locura. Alison. Sí, Juan Diego y Vanessa, pues esta situación básicamente se da luego de que el Instituto Nacional de Cancerología anunciara la suspensión temporal en la atención de nuevos pacientes con cáncer, como ustedes lo indicaron hace un rato, de la nueva EPS. Pues la entidad explicó que la decisión responde a la falta de contratos vigentes por un lado, dificultades en el flujo de recursos y problemas con autorizaciones. Además, advirtió que enfrenta una situación límite con una cartera que supera los 146.000 millones de pesos. Sin embargo, Juan Diego dejó claro algo importante del instituto, y es que los pacientes que ya están en tratamiento continúan siendo atendidos, así como las urgencias oncológicas y la atención a menores de edad. Tras esta decisión, la nueva EPS respondió, se pronunció, y es que el agente interventor Jorge Iván Ospina anunció una reunión de emergencia con las directivas del instituto para buscar alternativas que permitan restablecer la prestación del servicio, pues así lo indicó. Escuchemos. No es bueno ni para los pacientes, ni para la nueva ni para el propio Instituto Nacional Cancerológico que se cierren los servicios a nuestros pacientes, porque se pueden truncar vidas. Por eso, en esta mesa de trabajo, la única opción es que el cancerológico reciba pagos para que siga prestando un servicio ideal a la comunidad de la nueva EPS. No es bueno. Cabe añadir, Juan Diego, que el interventor también explicó que parte de las obligaciones pendientes provienen de periodos anteriores al proceso de intervención. Sin embargo, aseguró que varias cuentas ya válidas serán pagas la próxima semana con el objetivo de evitar impactos en los pacientes. Hay varias cosas. ¿El cancerológico es público? No, es privado. ¿Es privado? Pero es privado, el Instituto Cancerológico es privado, pero la pues, nueva usted EPS sabe que el está sistema manejada por el funciona gobierno. así. Es decir, es una clínica privada
pero atiende pacientes de la CPS, dentro de esos de la nueva EPS, que es hoy por hoy intervenida por el gobierno. Intervenida por el gobierno. Claro, por eso es que resulta tan paradójico, porque además usted no está hablando de pacientes con gripa. Quítele usted el tratamiento a un paciente con cáncer durante un mes o dos a ver qué ocurre. En días es ponerle a usted prácticamente la lápida al cuello, evidentemente, porque empieza a correr en contra el tiempo. 12:35 minutos de la tarde. Gracias, Alison.